Nuri? Bueno, miren, de general yo, saben que hablo de economía, hablo de energía, bueno, pero hoy traje otro tema porque a veces lo que yo noto, y bueno, es algo que uno estudia también, es la importancia de las estadísticas para visibilizar fenómenos, como decías, ¿no? Fenómenos que parecen individuales o que suceden puertas adentro de las casas, o puertas adentro de las fábricas, ¿no? Como vimos recién en el caso de Whirlpool. Y la construcción de una estadística es lo que permite no solo después estudiar los temas, sino también visibilizar la concatenación. No lo voy a intentar, ya está, lo dejo. La articulación de los distintos tipos de fenómenos sociales, en este caso las violencias. Este informe sale de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene, justamente, gracias a los feminismos y a las luchas, se consiguió muchos años atrás que existiera esa oficina dentro de la Corte Suprema. Esa oficina en realidad recibe denuncias y a partir de recibir denuncias se construyen estadísticas con los datos que de los expedientes, ¿no? Y sale un informe esta semana, el 25, muy relevante, porque analiza datos agregados de 2020 a 2024, o sea, estamos hablando de 4 años de trabajo, y por primera vez se trabaja también, se incluye el hecho de la violencia económica, incluyendo como violencia económica la falta del pase, digamos, de manutención hacia las mujeres de los hijos de parejas o exparejas. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Voy a ir al punto. Más o menos, como para tener un registro, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es donde se hacen no estamos hablando de todo el país, pero se recibieron en este periodo de 4 años 25.119 casos de mujeres afectadas con algún tipo de violencia doméstica. De esos casos, de ese total, el 69% viene de exparejas, el 28% de parejas convivientes y 3% solo de parejas, noviazgos y demás. La frecuencia, que es muy relevante para ver el contexto de la violencia y el nivel de cotidianeidad, es de diaria a semanal en el 65% de los casos. Estamos hablando de vivir tu vida cotidianamente en esa situación. En un marco de violencia. Y por distintos indicadores de riesgo, los investigadores analizan que alrededor del total de casos, el 35% se encuentra en una situación de alto riesgo en la situación de violencia. El periodo promedio de maltrato de las personas que fueron a denunciar son de 7 años. De 10 años de situaciones quizás de convivencia y 7 años de maltrato de frecuencia diaria. De violencia semanal. Sistemática, ¿no? Sí. El 80% en ámbitos privados, o sea, dentro de la casa. Lo cual eso aumenta el riesgo porque no es visibilizado, no lo ve la gente en la calle, nadie puede reaccionar. Claro. Tenemos muchos casos hoy en día en el jet set, ¿no? De la Argentina, en los programas de Chimentos y demás. Icardi hablando de cuota alimentaria. Icardi dando notas como si fuera, viste, el rey de Java, mientras que tiene esta situación judicial, donde se pone el foco en si Wanda Nara qué hace, qué no hace, si tiene plata o no tiene plata, pero no en él, que está dentro de los deudores alimentarios. Hubo una situación hace poco también de Bandana, creo, que también estaba en una situación, sí. Bueno, el 80% en ámbitos privados, el 76% con hijos. Ahora, hablando de las violencias que no es solo un tipo de violencia, la violencia psicológica en estos casos está en el 99% de los casos. Claro. Y es la invisible, ¿no? Esa violencia que no deja marca. ¿Cómo se categoriza visible esta estadística? No solo decir, no, sufro violencia psicológica. No, en realidad esto se sale de los relatos de expresiones desvalorizantes, humillantes, insultos sexistas, gritos, manipulación, celos, exigencias de obediencia, control constante. Y de estas situaciones, en este contexto, el 67% de los casos había niños y niñas y adolescentes en esa situación. Porque uno de los factores de riesgo es haber vivido, además, en familias que tenían situaciones de violencia. Uno de los factores de riesgo que también es cómo vivía la familia núcleo esa persona. Claro. En violencia física, el 58% de los casos, arrinconamientos, sacudones, empujones, forcejeos y, por supuesto, situaciones mayores de estrangulamiento, golpes, ¿no? Directos.
Y ahora me quiero detener, bueno, violencia sexual, el 11% de los casos, episodios diarios o semanales en el 11% de los casos, forzamientos, relaciones no consentidas, el negativo de uso de anticonceptivos. Estoy nombrando, es incómodo quizás un viernes así de mañana, pero me parece importante visibilizar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sexual. Porque aparte hablamos de un femicidio cada 35 horas en la República Argentina hoy también. No es que esto es un tema que lo traemos porque es un contexto, por eso hablamos de una violencia sistematizada a nivel social, ¿no? Lo que tiene este informe como más revelador y generó bastante revuelo, sobre todo que sale de la Corte Suprema, es la violencia económica patrimonial, que está en el 39% de los casos registrados, y el 49% del total de casos es de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y esto hay que decir que muchas veces cuando las mujeres llegan a denunciar y denuncian este tipo de situaciones, se las deriva a otro tipo de justicia, como bueno, eso es tenés que hacer justicia, tenés que ir a hacer un reclamo para que te den la cuota, es como no se lo identifica en el sentido común, también de la justicia y también de los lugares de denuncia, como una situación de violencia. En estos casos surge porque hay otro tipo de violencias y este estudio, que me parece lo más interesante, decidió metodológicamente continuar con lo que dice la ley, que la ley 26.485 de protección integral de las mujeres incluye todas las conductas que atentan con la supervivencia, uso, disfrute, posesión, administración, adquisición, conservación y disposición de bienes y recursos económicos. Porque cuando eso sucede, tanto adentro de la pareja, también hay situaciones donde el varón, digamos, no da ingresos a la mujer para que disponga en el hogar, lo que se empieza a perder es la autonomía económica. Y la autonomía económica es lo que hace que muchas mujeres subsistan en situaciones de violencia de otro tipo, porque no tienen a dónde ir. Y en las situaciones de crisis como la que estuvimos viendo, es donde eso se acrecienta más. Porque no, digamos, si yo no tengo cómo sostenerme a mí, pero sobre todo hablando de que la mayor parte de las situaciones es con niños y niñas y adolescentes, la situación es aún mayor, es una encerrona. Entonces muchas veces se deja de lado esta idea de lo económico, pero es el 49% de los casos, estamos hablando, situaciones muy relevantes y que habilitan otro tipo de violencias. Yo quería decir, este tema es importantísimo que trae aquí Nuria, y nuestra ley integral sancionada en el año 2009 es una de las pocas que hay en América Latina como ley integral. Fue una gran lucha de las feministas pasar de pensar que la violencia era algo del ámbito de lo doméstico a pensar, como dice esta ley, en todos los ámbitos en donde las mujeres, digamos, estamos en nuestras vidas. Y por eso son muy importantes los tipos y modalidades de violencia que trae aquí Nuria. Incluso hay discusiones acerca de otra que es también la violencia vicaria, que se intenta también incorporar como uno de los tipos de violencia, que es esta que estos varones, estos progenitores dañan a sus hijos para dañar a las madres. Sí. Y la violencia patrimonial es una de las principales. Y aquí decimos, ¿quién no conoce, cuando decíamos, quién no conoce a alguien que haya hecho una interrupción del embarazo? ¿Quién no conoce a alguien que tenga un problema de esta naturaleza con el progenitor de sus hijos? Bueno, y ayer justamente hablando de todo esto, también hacíamos una nota con el autor de un libro, la Rebelión de los Mandriles, y una de las cosas que planteaba el autor es cómo las sociedades donde esto se empieza a acrecentar, ¿no?, que tiene que ver también con las ultraderechas. Digo, bueno, hablábamos al comienzo de los antivacunas haciendo un congreso supuestamente científico en el Congreso de la Nación, diciendo la cantidad de cosas con total impunidad que dijeron ayer. Digo, cómo se empieza a transformar la sociedad con estas ultraderechas, y la forma de sostener un discurso violento como el de Javier Milei tiene que basarse en una sociedad que sostenga, ¿no?, y que este tipo de violencias en todos los sentidos, como venimos hablando, y la violencia de género con toda esta perspectiva y esta amplitud, obviamente es uno de los problemas más graves, básicamente porque la sociedad es una sociedad patriarcal, digo, ¿no? Es la que es como la principal violencia que sostiene todo este modelo. Bueno, hay algo de lo que, por eso decía, vivimos en una época que viene muy atravesada por la violencia, después para otro programa. Y la batalla cultural es la clave en todos los ámbitos, en todos los planos,
y bueno, es desnaturalizar lo que parece obvio, lo que parece, bueno, ¿cuál es el problema, no? Esto que vos decís, todas y todos conocemos situaciones de ese estilo, se justifican muchas veces, viste, no, bueno, en realidad yo también bueno, hay un montón de situaciones, pero creo que esto, ¿no?, que vos planteabas también ayer, esto de dar la batalla cultural, también uniendo y pudiendo ver más macro, ¿no?, como los distintos fenómenos como parte de un mismo plan. Que tiene que ver con las políticas de la felicidad del pueblo, digo, ¿no? No es aislado que si cierran 30 fábricas por día y la cantidad de desempleo que eso genera, la precarización, que obviamente sabemos que las mujeres ante las crisis somos las que más padecemos las crisis. Digo, bueno, no son hechos aislados, son todos productos de un plan sistemático para poder llevar adelante este modelo feroz que tenemos de entrega, no solo de nuestra felicidad, sino además de la soberanía de nuestro país. Angela Davis, una feminista afroamericana, abolicionista del sistema carcelario, dice, entre otras cosas, para parafrasearla, que los feminismos son una herramienta para mirar aquello que parece que va junto, separarlo, y aquello que va separado, unirlo, digamos, una herramienta para mirar estas situaciones, como dicen ustedes, no de manera individual, sino como fenómeno colectivo. Por lo tanto, se puede transformar. Nos vamos con esta reflexión. Voy a saludar al equipo, nos pasa